Muy bien, vamos a la segunda parte, entonces, el capítulo 14, que tenemos a Cristo y las 7 intervenciones divinas, ¿sí? El capítulo 14 es un paréntesis que el Señor nos muestra algunas cosas en su primera parte muy lindas, ¿no es cierto? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblos. Muy bien. Tenemos ahora la aparición de 144.000 nuevamente. Hay muchos teólogos que dicen que son los mismos 144.000 del capítulo 7. Yo creo que no, y les voy a explicar por qué. Los 144.000 del capítulo 7 son de las 12 tribus de Israel. Y se menciona a cada tribu y se menciona 12.000 de cada tribu. Y se dice que fueron sellados para Dios para pasar a través de la gran tribulación. ¿Sí? O sea, tienen un sello distinto. Estos que van a estar en el capítulo 7 sellados son los que en el milenio van a tener que predicar el Evangelio. Los 144.000 que nosotros tenemos en el capítulo 14 son solamente del monte de Sión. El monte de Sión está hablando de Jerusalén, está hablando principalmente de la tribu de Judá. Estos 144.000 que tenemos ahí son muy importantes. Se nos dicen que son vírgenes, ¿sí? ¿Por qué se nos dice que son vírgenes? Siempre en la Biblia la sexualidad está ligada a la espiritualidad. No tiene que ver con personas, porque antiguamente se decía que podían ser criaturas, podrían ser personas que no habían tenido relaciones, que no habían fornicado. No, no está hablando de eso. Cuando se habla de virginidad, lo que está mostrando es una extrema espiritualidad. Son personas que están dedicadas enteramente al Señor. Son judíos que están dedicados enteramente al Señor. Es más, yo creo que estos 144.000 de Judá son aquellas 10 vírgenes que tenemos en el capítulo 25 de Mateo, que van a formar parte del cortejo en las bodas del Cordero. Recuerden que las bodas del Cordero se van a celebrar más o menos a mitad de la gran tribulación en el cielo. Así que estos 144.000 representan esas 10 vírgenes. No por nada aparece la palabra vírgenes en los dos. Así que yo creo que son esas 10 vírgenes que representan al pueblo de Israel, que van a ser convidados a entrar a las bodas del Cordero para participar en las bodas del Cordero como cortejo de la novia, como cortejo de la iglesia. Piensen en esto. Esos 144.000 son distintos, han sido sellados para Dios, han sido sellados con el nombre del Señor. ¿Sí? Tenemos un cambio de escena brutal. Pasamos de la esfera del anticristo y el daño que le va a hacer a un momento de gloria, a un momento de bendición. El Cordero está parado ahí, está parado en el trono
Y entonces tenemos al Señor actuando de una manera especial con estos 144.000. Son vírgenes, dijimos, ¿no? Son santos, se mantuvieron puros. Son aquellos de Mateo 25. Vamos a leer Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bien, ¿se acuerdan? 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. El casamiento judío, que es el que representa las bodas del Cordero, tenía como particularidad que el novio pagaba la dote un año antes. ¿Sí? Hacía el compromiso nupcial y se comprometía a cumplir con toda la dote en el término de un año. Cuando eso sucedía, el novio venía e iba a la casa de las doncellas. Por eso se decía, el novio viene, salgan a recibirlo. Las doncellas tenían que estar preparadas y tenían que tener antorchas encendidas para acompañar al novio hasta la casa de la novia, en una larga procesión que se hace hasta el día de hoy en Israel. Cuando llegaban a la casa de la novia, el novio tomaba a la novia y se iban al lugar donde iban a vivir y ahí se celebraba la boda durante 7 días. Esa es la figura de las bodas del Cordero. El novio que viene, los 144.000 que salen a recibirlo, juntos con el amigo del esposo, que probablemente sea Juan el Bautista, porque él mismo se define como el amigo del esposo, van a buscar a la novia y la llevan a la presencia del Señor, donde va a ser su lugar de residencia, y se celebra una fiesta de bodas durante un largo tiempo. ¿Sí? Entonces yo creo que estos 144.000 tienen un gran trabajo para hacer y son distintos a los del capítulo 7. Además, el sello con el que están sellados es distinto, porque están sellados con el nombre del Cordero y de su Padre. Los otros están sellados con el nombre de siervos de nuestro Dios. Hay un sello de distintas características. El primero es un sello de servicio. El segundo es un sello de pertenencia. ¿Se entiende? Los del capítulo 7 fueron sellados para servir. Por eso les digo que van a predicar durante la gran tribulación. Los del capítulo 14 son propiedad de Dios. Dios los arrebata para sí, porque son puros, creyeron en el Evangelio y se mantuvieron en extrema pureza en su fe. No se contaminaron absolutamente con nada, ni aún estando bajo la presión enorme del enemigo. No se contaminaron. Por eso su canto es un canto especial. Suena como el estruendo de muchas aguas, dice, como la voz de un gran trueno. Y el cántico es llamado cántico nuevo, al igual que el del capítulo 5. Es un canto de redención que solo va a ser cantado por los 144.000. Es un canto que combina la canción de Moisés, que es una canción de redención. Es un canto de victoria que combina lo que es la canción que nos presenta lo que es la canción de redención. ¿Está? ¿Por qué solamente lo cantan los 144.000? Porque solamente los redimidos lo pueden cantar. Los ángeles no pueden cantarlo, porque ellos no son redimidos. En cambio, los 144.000, al igual que la iglesia, en el capítulo 5, cantan este canto, porque han sido redimidos para el Señor, han sido comprados para el Señor. Son santos, soportaron la prueba, soportaron el acecho de la peor idolatría, vencieron el orgullo, vencieron la vanidad, ¿sí? No se contaminaron, siguieron al Cordero. Este seguir al Cordero está hablando de una fidelidad mostrada a lo largo del tiempo. Lo siguieron al Cordero. Y por haber seguido al Cordero van a ser recompensados absolutamente por el Señor.
van a ser la primicia de una gran cosecha, porque cuando los 144.000 del capítulo 7 prediquen en el milenio, una gran cosecha de almas se va a salvar también. Habrá gente que se rebele, pero habrá una gran cosecha de judíos que se van a convertir al predicar la palabra del Señor, ¿sí? Son veraces, son sinceros en palabra y en hechos. No tienen mancha, son perfectos. ¿Por qué son perfectos? Porque han sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, esto nos muestra que la fe de estos hombres ha sido una fe puesta en Dios, puesta al servicio de Dios, y que se mantuvieron en esa fe con una fidelidad absoluta y asombrosa. ¿Sí? En tiempos de gran opresión, en tiempos de gran persecución, en tiempos muy difíciles, fueron fieles. Esto nos deja un gran mensaje a nosotros, ¿no es cierto? Que a veces no soportamos las presiones en las que nos estamos moviendo. Si ellos pudieron, o si ellos pueden, nosotros también podemos ser fieles al Señor. Esto en cuanto a los 144.000 que están ahí, que tendrán arpas, que cantarán al Señor. Habla todo. La música juega un papel extraordinario en el cielo, ¿sí? La música juega un papel en la adoración, en la alabanza. Esas arpas que se mencionan ahí son más bien liras, son más bien lo que es más parecido a lo que es una cítara, ¿sí? No son las arpas que nosotros conocemos del litoral, son más bien liras las que se usan, con las que están cantando y alabando al Señor de todo corazón. Esto en cuanto a la compañía que tenemos aquí de los 144.000. Muy bien, tenemos una segunda intervención divina. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, acá tenemos el primer ángel que aparece con el mensaje del Evangelio, una de las últimas veces que el Evangelio va a ser predicado o proclamado de una manera especial sobre el mundo. Algunos teólogos piensan que este va a generar el último gran avivamiento, ¿sí? El último gran avivamiento, el último gran despertar espiritual. Pero lamentablemente lo que nosotros estamos viendo, que a pesar de que el mensaje va a ser predicado de una manera celestial, de una manera espiritual, de una manera sublime, y el llamado va a ser a temer a Dios, el hombre no va a cambiar. El hombre va a rebelarse más contra Dios, no va a creer en el Señor, como no creyó en la historia, no va a creer. Y lamentablemente, la salvación del hombre depende de que el hombre crea en el mensaje del Evangelio. Tenemos una palabra para compartir en Lucas 16, del 25 al 31, que es la historia, no es una parábola, es la historia del rico y de Lázaro, ¿verdad? Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Muy bien, acá tenemos una historia en la que el Señor corre el velo y le cuenta a la gente lo que está pasando en el Seol. En el Seol tenemos, de un lado,
el lugar de los perdidos, hay un rico ahí que está siendo atormentado, y en el lugar que corresponde al seno de Abraham, hay un mendigo que está disfrutando de la bendición de Dios. No está ahí por ser mendigo, como el rico no está ahí por haber sido rico. El tema es que los dos oyeron el mensaje del Evangelio. Si uno estudia con detenimiento el pasaje, los dos tuvieron oportunidades, ¿sí? Pero el problema es que el rico, viviendo en placeres y en fiestas, no le dio importancia al mensaje del Evangelio. En cambio, el mendigo en su necesidad buscó a Dios. El resultado es que el rico fue a parar al lugar de los perdidos a la espera del juicio eterno, y el mendigo fue a parar al seno de Abraham esperando ser llevado al paraíso, ser llevado a la presencia del Señor, ¿sí? El rico le dice a Abraham que mande uno de ahí que le predique a la familia para que no venga acá. La respuesta de Abraham es a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué está diciendo? Ya tienen los predicadores, que escuchen a los predicadores que están hablando. Porque los predicadores están puestos para esto, para decirle a la gente el mensaje y para que la gente crea, se arrepienta y encuentre el camino. ¿Sí? Entonces, por eso le dice a Moisés y a los profetas tienen quienes les hablan la palabra, les está diciendo, que los escuchen. El rico dice, no, pero si alguno va de acá de los muertos para allá, resulta que van a creer. Pero sin embargo, este pasaje que hemos leído en el Apocalipsis nos dice que un ángel va a aparecer en el cielo, proclamando el mensaje. Y aún así, no van a creer. Corroborando lo que Jesús cuenta ahí, que Abraham contesta. Si no le creen a Moisés y a los profetas, no le van a creer tampoco a ninguno que se levante de entre los muertos. Tristemente, el hombre no cree en la verdad de Dios. Prefiere creer en la mentira del diablo. Pero si no cree y no recibe el Evangelio por fe, no va a ser salvo. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo si no es a través de creer que Jesucristo es el Señor y murió por nosotros en la cruz del Calvario. No vale que haya nacido en una montaña alejada en el mundo, no vale que el Evangelio, como dicen algunos, no le llegó, no le predicó, no vale. El hombre tiene una revelación y tiene que buscar a Dios a través de esa revelación. Dice el Salmo 8, el 19 creo que es, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento la obra de tus manos. Es decir, el hombre tiene una revelación, ni bien mira al cielo, de que Dios existe. Tiene que buscarlo. Tiene que procurar oír el mensaje porque ya es responsabilidad del hombre. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que el hombre fuera salvo. Y vaya que alto precio pagó en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Tenemos una tercera intervención divina en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, anticipadamente ya se menciona la caída de Babilonia, la destrucción de Babilonia, ya se considera el juicio como consumado. Babilonia es símbolo del orgullo del hombre, de la idolatría, del adulterio espiritual. Cae, dice, porque hizo beber el vino del furor de su fornicación. Y aquí es donde se cumple la palabra de los profetas. Vamos a leerlo. Isaías 21:9. Jeremías nos habla después del vino, de la ira y la fornicación en el capítulo 18 de Apocalipsis. Pero empezamos con Isaías 21:9. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Tengan en cuenta que 600 años antes profetiza Isaías y ve la caída de Babilonia ya, ¿no? Decretada. Jeremías habla del vino, Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. ¿Por qué la compara con el vino o usa el vino como comparación? Porque el vino hace que la persona pierda el juicio, pierda la razón, ¿sí? Pierda la ubicación.
habla de la ira Jeremías, en Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Muy bien, ahí está el juicio de Dios, nuevamente la ira de Dios, y está simbolizada a través del vino. La fornicación en Apocalipsis capítulo 18:13. Tengan en cuenta que la palabra fornicar en su original es corromper, ¿sí? Y lo que ha hecho Babilonia es corromper al mundo entero, para que el mundo entero adore al enemigo, para que el mundo entero rechace el mensaje de salvación. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Muy bien, todo eso es lo que comerció Babilonia, ¿eh? El desastre que ha hecho, que después lo vamos a ver en capítulos más adelante. Fíjense en hasta qué punto la Babilonia espiritual está corrompiendo al mundo, que el Papa acaba de declarar que se va a aceptar como padrinos a personas gays y transexuales. Lo que motivó una revolución dentro de la misma Iglesia Católica, y un obispo se levantó en su contra y lo destituyó. Sin miramentos. Acá mando yo. Lo destituyó. ¿Sí? Esta Babilonia espiritual está resuelta a corromper el mundo moralmente, espiritualmente y económicamente también. Todas estas cosas tienen que llamar nuestra atención, porque estos son todas señales de que estamos caminando hacia la venida del Señor. Tenemos una cuarta intervención divina, el tercer ángel y la condenación, en el versículo 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, acá tenemos un juicio sobre todos los que van a ser seguidores y adoradores del anticristo y del falso profeta, ¿sí? El juicio va a ser tremendo sobre ellos, Dios le va a dar a beber de su ira, de su juicio sobre ellos, el tormento va a ser eterno, no van a tener reposo, no van a tener descanso, dice, y el Cordero, el Señor Jesucristo, será testigo de todo este horror que va a ser derramado en el mundo sobre la gente, aprobando este juicio. ¿Cómo puede ser que el Cordero apruebe el juicio sobre las personas? Es que esas personas han pisoteado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nadie, absolutamente nadie, puede pisotear el sacrificio del Hijo de Dios y pensar que Dios no va a reaccionar en este sentido. Todo tiene un límite, ¿no es cierto? En contraste con esto, los santos van a ser recompensados. Dice, aquí está la paciencia. La palabra jupomoné que usa ahí es resistencia, el aguante de los santos, ¿no? De los que estén en ese momento tratando de soportar todo este tiempo terrible sobre la humanidad. Vamos a la quinta intervención divina, el cuarto ángel y la bienaventuranza, versículo 13. Y oí una gran voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En medio de todo este caos tenemos una bienaventuranza, Bienaventurados los que parten con el Señor. Este es un texto que solemos usar en la despedida de los hermanos, ¿no? Descansan de su trabajo. Esa palabra trabajo está hablando de un exceso de sufrimiento, ¿no es cierto? Van a descansar de todo ese sufrimiento, pero sus obras con ellos siguen, Y esto podemos aplicarlo tanto en ese momento como lo que
pasa con cada hermano que se va a la presencia del Señor. Descansa de su trabajo, descansa de su enfermedad, descansa de sus problemas, descansa de sus luchas, pero sus obras, lo que han hecho, la manera en la que han servido, continúa dando frutos. Continúa trabajando el recuerdo, el testimonio de esa persona, de la manera en la que sirvió, de la manera en la que trabajó, continúa dando frutos y continúa alentando a miles de cristianos que se esfuerzan a través del testimonio que esa persona dejó. Por eso dice, sus obras con ellos siguen. Ellos no están, pero nos queda su mensaje, nos queda su palabra, nos queda su testimonio, nos queda su esfuerzo, nos queda una imagen que es digna de imitar. Muy bien, tenemos la sexta intervención divina, Cristo, el ángel segador, y acá tenemos una discusión. Vamos al versículo 14 y 15. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano un hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que está sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Muy bien, aquí aparece el ángel segador. Para algunos hermanos no puede ser Cristo por el hecho de que este ángel segador recibe una orden de que actúe, ¿no? Y entonces dicen cómo Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, va a recibir una orden para actuar. Ahora, cuando nosotros vemos la descripción que se nos da acerca de este ángel y la tarea que este ángel va a realizar, evidentemente tiene que ser el Señor Jesucristo. Porque fíjense en cómo lo presenta. Primero presenta la figura de la siega y de la vendimia, lo que nos está hablando de que el Señor está haciendo juicio y está separando. Recuerden que Jesús habló de la cizaña y el trigo que iban a ser separados al final de la cosecha, ¿sí? Entonces Él está separando. ¿Quién es el que puede determinar entre lo que es cizaña y lo que es trigo, si no solamente el Señor? Él tiene la orden de cegar, Él es el segador, Él tiene la hoz en la mano, Él tiene la herramienta para poder cegar. ¿Quién otro tiene esa herramienta si no es el Señor Jesucristo? Está envuelto en una nube blanca. Cuando nosotros vamos a Mateo 17:5, en la transfiguración, lo encontramos a Jesús envuelto en una nube blanca. ¿No es cierto? ¿Qué dice ahí? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Muy bien, siempre la nube blanca cubrió al Señor y representó la gloria del Señor y el peso de gloria. En Ezequiel capítulo 1 aparece la Shekinah de Dios, que es la gloria de Dios, y en el capítulo 10 aparece lo que es el peso de gloria, el kabod. Y siempre está relacionado con una nube especial de color blanco. ¿Por qué de color blanco? Porque el blanco simboliza la extrema pureza, simboliza la santidad, la consagración. Entonces por eso siempre aparece rodeado de una nube blanca. Además tiene una corona de oro, lo que está demostrando que es el rey, está demostrando su dignidad, ¿sí? Si bien ahí figura que el emblema de la Unión Soviética es un martillo y una hoz, ¿sí? Lamentablemente esto tiene otro mensaje, que es que la Unión Soviética quiere cosechar a través de la fuerza cada vez más ateos para su reino, ¿sí? Pero esto no tiene que ver en realidad con el trabajo del Señor, sino solamente en el hecho de la cosecha, el martillo y la hoz usado para la cosecha. El Señor está ahora cosechando y está separando la paja del trigo, el trigo va a ser limpiado y la cizaña va a ser quemada totalmente, ¿no es cierto? Otro ángel sale del templo y le ordena actuar. Esto es lo que confunde. Pero no es que le está ordenando actuar, simplemente lo que le está diciendo es que ya llegó el momento, que es el momento indicado. Vamos a leer Hebreos 10,
12 y 13 y Salmo 2 del 7 al 9. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ven, acá el autor de los Hebreos nos dice, está esperando hasta que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso no tiene que ser raro el hecho de que se le diga al Señor, ya es el tiempo, ya es el momento. No es que se le está dando una orden a un subordinado, sino que se le está indicando que ese tiempo de espera se terminó, que es el momento de actuar. ¿Sí? Salmo 2 del 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí llegó el momento en donde el Señor recibe la autoridad para hacer el juicio a toda la tierra. La tierra es cegada y esto habla de la venida del Señor Jesucristo, un anuncio tremendo y patente de que el Rey de Reyes está a las puertas y está por venir a buscar a su pueblo, ¿no es cierto? Bueno, tenemos lo último por hoy, que es la séptima intervención divina. Con esto vamos a cerrar, del versículo 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Muy bien. Hay dos ángeles acá. Uno sale con la hoz aguda, es el ángel que va a establecer el día de venganza del Señor. El que sale del altar está asociado con el Señor. ¿Cuál es el altar que se menciona acá? El altar de bronce. Si es el altar de bronce, está hablando de un juicio justo, ¿sí? Y si es el altar del incienso, lo que está hablando es que la oración de los mártires pidiendo venganza está por ser contestada, está por ser consumada. No lo determina en realidad, ¿sí? El ángel dice que va a echar en el fuego a la cizaña, dando por cumplimiento la palabra de Jesús. Vamos a leerlo en Mateo 13, del 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda, esa palabra de Jesús es la que se está cumpliendo ahora, en este momento, con estos ángeles que están trabajando en lo que es la vendimia, en lo que es la siega y la vendimia, ¿sí? Las uvas maduras significa que ya está, que todo llegó al colmo ya, son uvas silvestres, lo que está hablando de una gran apostasía. Siempre los profetas hablaron acerca de la apostasía de Israel, hablando de frutos silvestres. Si ustedes miran Isaías capítulo 5, por ejemplo, Isaías dice, ¿qué más le haré a mi viña? La limpié, la despedregué, la cerqué, esperaba que me diera buenos frutos, pero me dio uva silvestre. Es decir, hubo apostasía en el pueblo del Señor y siempre está mencionado de esta misma manera, ¿no? Tenemos Isaías 63 del 1 al 3, Jeremías 25, 15 y 16 y Joel capítulo 3 que nos hablan acerca de todo este asunto también. Vamos a leer Jeremías solamente, Jeremías 25, 15 y 16. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Bueno, la batalla del Armagedón está aquí mencionada de alguna manera, está a punto de explotar, la matanza de gente va a ser tremenda, tremenda.
La idea que se nos da de la sangre llegando hasta los frenos de los caballos por 200 kilómetros, dice. O sea, que va a ser un río de sangre. Eso es lo que nos está queriendo decir. Terrible va a ser esa batalla. Cuando uno mira lo que está pasando hoy en la Franja de Gaza, es tremendo lo que está pasando. La cantidad de personas inocentes que están muriendo. Pero en esta batalla, todas las muertes que ha habido hasta ahora van a ser solamente un 10% de lo que va a acontecer acá. ¿Sí? Se habla de un lago de sangre, un río de sangre, porque la sangre llega hasta la altura de los frenos de un caballo. Es una imagen que nos da. Obviamente esto se conoce literariamente como una hipérbole, es una exageración para mostrarnos una verdad. ¿Sí? Nos está diciendo que la cantidad de gente que va a perder la vida en esta batalla va a ser tremendo. Se calcula que para la venida del Señor solamente un 25% de la población mundial va a estar de pie. Va a ser terrible la mortandad.